Buenos días, mi nombre es Ana Aurre y soy residente del segundo año de Medicina de Familia en el Centro de Salud Espartinas, en el distrito de Aljarafe. Y junto con mi compañera Ana López del Centro de Salud de Castilleja vamos a presentar la sesión Técnicas ecoguiadas en urgencias. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de la ecografía clínica, algunos principios básicos de la ecografía y finalmente expondremos algunos casos clínicos para explicar las técnicas ecoguiadas más frecuentes en urgencias. Pues bien, la ecografía es una técnica que permite al sanitario visualizar directamente y en tiempo real lo que está sucediendo. Es una técnica económica, fácilmente reproducible y no invasiva. Hay que diferenciarla de la ecodiagnóstica. La ecoclínica es una ecografía dirigida a pie de cama. Está realizada por profesionales que no son radiólogos. No se sustituye a una ecografía arreglada, pero va a reducir la incertidumbre del paciente ante su enfermedad, el tiempo de espera, optimizará su resolución y, por tanto, disminuirá su mortalidad. Ha supuesto una revolución en la práctica médica, pues ha incrementado no solo la rapidez, sino la precisión diagnóstica. Y además es cada vez más accesible a los médicos de familia y de urgencias. Las indicaciones que tiene esta técnica, la ecoclínica, es el diagnóstico eficaz en algunas enfermedades como patología biliar, renal, apendicitis, trombosis venosa profunda, patologías pulmonares. Además, la realización de procedimientos invasivos como canalización de vías centrales, paracentesis, toracocentesis y también para monitorizar y seguir el tratamiento de algunas enfermedades. Pues bien, voy a hablar así brevemente de algunos principios básicos de la ecografía. La eco es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para definir los órganos del cuerpo humano. Cada uno de los diferentes tejidos va a proporcionar unas propiedades acústicas y dependiendo de estas, la ecografía genera una imagen que representa al órgano. Los ecos de los ultrasonidos captados van a ser representados por una escala de grises de diferente brillo. Por ejemplo, los haces de ultrasonido se transmiten muy bien a través de la sangre o de los líquidos tipo bilis, líquido pleural, líquido pericárdico y no van a ser reflejados. Y entonces se va a generar en la ecografía una imagen anecoica o hipoecoica. En cambio, los huesos y el aire reflejan con gran intensidad los ultrasonidos y por tanto van a generar una imagen hiperecogénica. Con frecuencia, al formarse una imagen ecográfica, se pueden generar artefactos. Su conocimiento es importante para evitar errores de interpretación. Por ejemplo, el primer caso de la primera imagen de la izquierda es lo que sería una sombra acústica. Es decir, el haz de ultrasonidos choca con una superficie altamente reflectante que rebota todos los ecos. Esta superficie es hiperecoica y detrás de la misma se va a producir una sombra anecoica. Por otro lado, la última imagen, la de la derecha, es lo que denominamos refuerzo posterior, que se puede considerar el fenómeno contrario al que acabo de explicar. En este caso, el haz de ultrasonidos atraviesa tejidos con poca atenuación que permiten su paso sin dificultad. Entonces, lo que se va a generar es un aumento de ecogenicidad por detrás. La imagen del medio es lo que se denomina colada de cometa, que es otro ejemplo de artefacto. Los tipos de sonda que se utilizan en la eco son la sonda lineal, que es la para estructuras superficiales y se utiliza para canalizar vasos superficiales, para detectar TVP. La sonda convex, que se utiliza para la exploración de estructuras de cavidad abdominal. Y la sonda sectorial, que es para estudios cardiográficos. Por último, voy a hablar de los planos ecográficos. Podemos tener la eco en el plano transversal, que el transductor se coloca en perpendicular al eje mayor del paciente. Tenemos el plano longitudinal o sagital, en el que el transductor se coloca paralelo al eje mayor del paciente, como podéis ver ahí en las imágenes, y el plano coronal, en el que el transductor se coloca lateral al eje mayor del paciente.
Ahí se ve muy bien en las imágenes y cómo se representaría la ecografía. Pues bien, ahora vamos a explicar, como ya he dicho, las técnicas más frecuentes que se hacen en urgencias: la paracentesis, la pericardiocentesis y la toracocentesis. Hola, yo soy Ana López y voy a seguir exponiendo algunos casos para explicaros las técnicas ecoguiadas. Este es un paciente de 52 años que acude a urgencias por dolor abdominal y disnea de 3 o 4 días de evolución, sin fiebre, diarrea ni vómitos. Entre sus antecedentes, indagando un poco, vemos que es bebedor moderado y que fuma 12 cigarrillos al día. Es hipertenso, el tratamiento con enalapril. Cuando lo exploramos, vemos que la tensión está bien, está un poco taquicárdico, la saturación de oxígeno 95%, la glucemia 150, la temperatura está febril y vemos que está taquipneico. Cuando lo exploramos, cuando hacemos la auscultación, vemos que la cardíaca está bien, pero la auscultación pulmonar encontramos crepitantes en la base derecha. La exploración abdominal, que es lo que más nos llama la atención, es un abdomen distendido, dolorosa la palpación de forma difusa y encontramos oleadas acíticas. Hay una hepatomegalia y matidez a la percusión, morfín negativo. En los miembros inferiores encontramos edema con fobia y siendo insuficiencia venosa crónica. La exploración neurológica nos llama la atención que aparecen algunos signos así de desorientación temporoespacial y flapping. La analítica, hay un poco de anemia, normocítica, normocrómica, los leucocitos son normales, las plaquetas también, el INR está en 1,1, la función renal es normal, el sodio 134 y la transaminasa vemos que está un pelín elevada con la fosfatasa alcalina normal. La bilirrubina total está aumentada en 1,5 a expensas de la directa y la albúmina está un poco descendida a 3,3. La PCR es normal y el péptido natriurético también es normal, la gasometría sin hallazgo patológico. Y en la radiografía de tórax vemos un pinzamiento del seno costofrénico derecho. Con todos estos datos pensaríamos en una citis y la citis os traigo aquí la forma clínica que se pueden presentar. Tenemos la citis grado 1, que es asintomática, que aparece como un hallazgo casual, la ecografía a citis grado 2, que en la que encontramos un aumento del perímetro abdominal, a citis grado 3 o atención, en la que aparte del aumento del perímetro abdominal tendríamos una disnea por la compresión diafragmática y también puede aparecer eneación abdominal. El lidotórax hepático, en el que aparece un derrame típicamente derecho, y la peritonitis bacteriana espontánea, en la que podemos estar desde asintomática hasta presentar un shock séptico. El tratamiento para la citis pues sería dieta hiposódica. Si el sodio está por debajo de 120, haríamos una restricción hídrica de menos de 1000 mililitros al día. Y los diuréticos son importantes por vía oral, la spironolactona y la furosemida, que se podrían combinar. Y, por supuesto, en el caso nuestro de una citis de tensión, tendríamos que realizar una paracentesis evacuadora. Para la paracentesis evacuadora está indicada cuando hay una citis de origen tumoral, la citis resistente al tratamiento médico o una citis a tensión, como en nuestro caso. Estaría contraindicada cuando apareciese una obstrucción intestinal y los trastornos graves de coagulación. Como complicaciones, pues fuga del líquido acético, una punción de víscera hueca, hematomas e infecciones. El material que vamos a utilizar para la paracentesis va a ser todo este. Tendremos que utilizar un campo estéril, haríamos todo con medidas estériles, un sistema de drenaje y un anestésico, sobre todo también el anestésico local. La posición del paciente sería en decúbito supino con inclinación hacia la izquierda y nos moveríamos con el ecógrafo entre ambas fosas ilíacas. El punto típico para realizar la paracentesis sin ecografía sería entre el ombligo y la espina ilíaca ante lo superior. Pero en el caso del ecógrafo eso nos moveríamos hasta buscar una columna de líquido acítico, la que sea mayor. Aquí en las imágenes vemos la parte anecoica, que sería el líquido acítico, y debajo tendríamos las asas intestinales, y en la imagen de abajo vemos cómo ya colocamos el ecógrafo donde tengamos mayor cantidad de líquido acítico y continuaríamos realizando la punción con la aguja. Ya colocaríamos el sistema de drenaje y sacaríamos pues, los litros que consideremos
que no supere los 8 litros, es lo que se recomienda. Después de la paracentesis debemos infundir albúmina, que sería a razón de 6-8 gramos por litro. Un frasco son unos 10 gramos, pues por cada litro y medio pues se pondría un frasco. Después de esto reajustaríamos el tratamiento diurético y monitorizamos la función renal para ir vigilándola. Y como tratamiento profiláctico para las peritonitis bacterianas, utilizaríamos enofloxacina o 400 miligramos por 24 horas. El siguiente